Hola familia, ¿cómo están? Me da gusto saludarles, me da gusto verles una vez más por este medio en una de nuestras cápsulas de Casa de Vida. Y el día de hoy vamos a ver juntos la lección número 51. Estamos ya por terminar el año, estamos ya por terminar también nuestro manual, nuestras lecciones. Sabemos que Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida todo este año a través de estas lecciones. Y Dios nos ha hablado, nos está hablando y nos seguirá hablando. Así que prepara tu corazón, dispón este tiempo para que aprendamos juntos de la palabra del Señor, para que veamos juntos qué es lo que dice la palabra y los principios que Él nos enseña para que tengamos una vida de éxito. Así que bienvenido, bienvenida, y vamos a iniciar con esta lección que se llama el principio de pureza moral. Son 3 partes, esta es la primera parte que vamos a estar estudiando juntos. Y yo creo que hemos escuchado, hemos hablado, incluso hemos aconsejado a alguien sobre vivir una vida con una pureza moral, como lo enseña la palabra, y es lo que hoy vamos a ver, qué es lo que Dios nos habla en su palabra acerca de este principio. Y con esta lección, el objetivo es que podamos comprender la importancia de vivir en pureza, de vivir en santidad, que entendamos que como parte del llamado que Dios nos ha dado, el llamado que Cristo nos ha dado, es poder vivir una vida sana en todo sentido, vivir santidad, vivir sanidad también en nuestra vida. Y para poderlo lograr tenemos que aprender este principio y más allá de aprenderlo, obviamente ponerlo en práctica, poderlo llevar a nuestro día a día. Y tenemos que entender la base de todo esto, la base de este principio, y es entender que en nuestra humanidad el pecado es parte de nosotros. Sabemos que Cristo murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados, pero la realidad es que la humanidad está sellada por el pecado, por lo que sucedió desde hace tantos años atrás con Adán y Eva. Y digamos de alguna manera que la humanidad nace con pecado. Y cada día es una lucha que tenemos con el pecado. Cada día el pecado nos rodea, cada día hay opciones, hay tentaciones que nos llevan o quieren llevarnos al pecado. Y por eso es tan importante que entendamos este principio y qué es lo que Dios dice al respecto. Y es importante que entendamos a través de este primer versículo que vamos a leer, vamos a aprender algo muy importante y lo vamos a leer juntos. Es Gálatas 5, 16 y 17 y dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Es muy interesante ver las palabras de Pablo, esta lección de Pablo, donde se escuchan palabras muy prácticas de alguna manera, pero son muy profundas. Como dice que las cosas del espíritu van contra la carne y las de la carne van en contra del espíritu y se oponen entre ellas. Y esto es para que no hagamos lo que queramos. El propósito de todo es que tú y yo no vivamos haciendo lo que queramos. Y eso es un principio de los mejores que yo he aprendido en mi vida desde hace tantos años. Dios no quiere que haga lo que yo quiera. Él quiere que haga su voluntad. Porque si vivimos nuestra vida haciendo lo que nosotros queremos, ¿dónde terminaríamos? ¿Dónde estaríamos ahora si nos dejáramos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos en nuestra humanidad? Creo que tú estarás de acuerdo conmigo que no nos habría llevado, no nos llevaría por ningún lugar bueno. Y me encanta ver cómo en esta sección, en estos versículos, en esta parte de la Biblia, podemos ver cómo el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad. En ese momento estaba en la ciudad de Atenas, y cómo esta ciudad estaba entregada a la idolatría, a las pasiones carnales, y por eso discutía tanto con las personas, con la iglesia de aquel momento, porque incluso la iglesia de aquellos tiempos en esta ciudad estaba siendo envuelta por todas las malas prácticas, toda la cultura de aquel tiempo. Y no estamos muy alejados hoy en día a lo que en aquellos momentos se vivía la iglesia primitiva en Atenas, cuando Pablo estaba enseñando esto.
Hoy vivimos en una sociedad que promueve valores totalmente contrarios a los principios de Dios, totalmente contrarios a lo que dice la palabra, especialmente en el terreno de la moralidad. La moralidad es un término que yo creo que desde niños nos enseñan, incluso hay clases en las primarias acerca de moral, ética y todo esto. Y se supone que nos enseñan lo que es la moral, lo que es correcto, lo moralmente correcto. Pero la realidad es que todos los principios de este mundo son contrarios a los principios de la palabra. Todos y cada uno de ellos. Hoy está tan mezclado, está todo tan diluido, está todo tan tergiversado por la cultura de este mundo, que incluso podemos hoy cada vez más ver lo que está incluso escrito en la palabra, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Entonces hoy a cosas malas las disfrazan de ser moral, de ser empatía, de ser cosas que así son y que así tienen que ser. Por eso tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser radicales y entender que principalmente nosotros tenemos que vivir en una pureza moral antes de exigirle a alguien más que lo haga, antes de señalar a alguien más de sus inmoralidades, asegurarnos de que nosotros estamos viviendo realmente en pureza y en santidad, porque la moralidad es la conformidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones a los mandamientos de Dios. En otras palabras, que todo lo que somos, todo lo que hacemos esté alineado completamente a Dios, a su palabra, a su voluntad. Es un reto, es un desafío, para nada es fácil, pero es un desafío que tú y yo tenemos que tomar cada día. En 1 Pedro 1, 14 y 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Recuerdo mucho ser niño y escuchar estas palabras, esta parte de la Biblia, y genuinamente yo pensaba en aquel momento: híjole, qué difícil es ser cristiano, tengo que ser santo, y ser santo creo que es muy difícil, ¿no? Obviamente veíamos personas que se creían santos, pero la realidad es que era pura religiosidad. Pero fui creciendo y fui entendiendo que la naturaleza de Dios es la santidad, y Él sopló vida sobre nosotros y Él nos hizo a su imagen, y así como Él es santo, Él espera que seamos santos. No quiere decir que seamos perfectos o que no nos equivoquemos nunca, porque eso nunca va a suceder, pero a lo que sí se refiere es que estemos apartados del mal. Recuerdo mucho esta enseñanza que mis papás me dieron desde muy niño, y lo pude entender mucho mejor cuando me dijeron: ser santo simplemente significa alejarte de las cosas que están mal, alejarte de las cosas que es de esta cultura que están mal, de esta sociedad que están mal, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de las borracheras, de las drogas, de todas estas cosas que nos alejan de Dios y que afectan nuestro espíritu. ¿Qué significa entonces la libertad moral? ¿Qué significa esto? Para los hijos de Dios significa que nuestras pasiones, que nuestros impulsos pecaminosos tienen que estar sujetos al control del Espíritu Santo. La realidad es que vivimos en un mundo, como lo decía hace un rato, donde estamos rodeados cada día por opciones, por tentaciones, que muchas veces son sutiles, muchas veces son demasiado rápidas, que si no somos radicales y que si no estamos firmes en Dios, es muy fácil caer en ellas. Pero tenemos que estar sujetos al control del Espíritu de Dios. Cada día decirle: Dios, sujeta esta parte de mi vida, sujeta esta cuestión en la que sigo pecando, en la que sigo viendo cosas inmorales, cosas que no debo ver en mi computadora, en los tiempos que nadie me ve. Ayúdame a dejar las prácticas corruptas, porque también la corrupción es inmoralidad. Andar haciendo cosas chuecas, andar todos endeudados, andar de esta manera, eso también es fruto, son consecuencias del pecado en nosotros. Pero cada día no somos perfectos. La perfección solamente Cristo, y por eso caminamos hacia la estatura del varón perfecto, como lo dice la Biblia, lo dice su palabra.
pero sí tenemos que ser personas que busquen ser perfeccionadas en el amor del Espíritu de Dios, en el fuego del Espíritu. Aprender a vivir muertos al pecado, morir totalmente a las malas prácticas, para que de nuestro interior fluyan solamente cosas buenas de su Espíritu. Es interesante escuchar esto, que la libertad moral no es el derecho a hacer lo que queramos, más bien es el poder para hacer lo que debemos conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, es tan importante entender esto, que no es que vivamos haciendo lo que queramos, la libertad moral, sino que es poder para hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Cuidarme, cuidar mi corazón, cuidar las prácticas que estoy haciendo, mis hábitos, que todo lo que esté haciendo glorifique al Señor, que todo lo que haga refleje que soy un hijo de Dios y que mis acciones hablen más que mis palabras, que las personas puedan ver simplemente con la manera en la que hago mis negocios, la manera en la que vivo mi vida, en la manera que vivo mi matrimonio, en la manera en la que crío a mis hijos, que de esa forma vean algo diferente y no tenga yo que ir a decir, tú estás mal por esto y por aquello y del pecado que cometes y lo otro. Eso no es. Que nuestra vida refleje al Señor. La impureza moral, todas estas pasiones y deseos que Dios tiene que quitarnos, todas estas cosas que Dios tiene que frenarnos, porque si no, de esta manera vamos a vivir una vida llena de, como tal, desenfreno, una vida llena de excesos, una vida llena de cosas incorrectas. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Entendamos un poco algunos términos, algunos conceptos dentro de la impureza moral. Uno de ellos es concupiscencia. Son aquellos malos deseos de la carne que pueden ser más fuertes que los deseos espirituales, induciéndonos, llevándonos a pecar, llevándonos a cometer pecado, y al pecar inmediatamente nuestra conciencia nos culpa. Al instante, luego hay una voz ahí diciendo, ves, pues no que vas a la iglesia, pues no que eres hijo de Dios, pues no que te ibas a portar bien casi, y nos empieza a caer una culpa, nos empieza a caer pensamientos que nos quieren alejar de Dios, porque el pecado al final quiere alejarnos de Dios. Tenemos que entender esto, la lascivia, toda la parte de inmoralidad sexual. Hoy tanta pornografía, tantas cosas que ya la pornografía ni siquiera está de que te tengas que meter a una página. Hoy en día las series de televisión, las series que nos encontramos dentro de las plataformas digitales, hay tantas veces que estás viendo algo y de repente, ¡fum!, ya te metieron una escena de sexo o una referencia sexual, algo que te lleva a pensar a tu mente, a empezar a crear cosas ahí. Tenemos que tener tanto cuidado con qué consumimos, qué estamos viendo, qué están viendo y qué están consumiendo nuestros hijos, nuestra familia. Tenemos que estar al pendiente de eso. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es muy clara la palabra, es muy claro lo que dice Dios acerca del pecado. Sus advertencias están ahí. Pero a veces somos nosotros los que no queremos escuchar. Pero por eso Dios tiene tanta gracia sobre nosotros, tiene tanto favor que nos ayuda a dar la vuelta, y que cualquiera de las cosas que podamos estar hoy todavía luchando, todavía cometiendo, es el momento para tomar su gracia, abrazar ese regalo que tenemos, dar la vuelta al pecado y volver al camino correcto. El doble ánimo, por ejemplo, es otra señal de esta inmoralidad, de esta impureza. Doble ánimo, vivir una vida cristiana según en la iglesia, pero en la casa, pero en el trabajo, pero en el negocio. Parecemos todo menos cristianos, parecemos todo menos personas que buscan hacer lo correcto. Este doble ánimo también de un día creer y al otro decir, no, ya no creo nada. Hoy estoy lleno de fe y mañana son puras payasadas esas de la iglesia, eso que nos enseñan, son puras cosas para sacarnos dinero. Son cosas que se hablan, son cosas que muchas veces se dicen. Es cuando violamos nuestra conciencia realizando actos moralmente impuros. Los deseos de la carne se intensifican y hacen que nuestros impulsos espirituales disminuyan. Y de esta forma se entristece el Espíritu Santo en nosotros. Todos los hijos de Dios nos enfrentamos a una batalla real,
una batalla interna de cada día entre la vieja naturaleza de pecado y la nueva naturaleza santa y justa. Es una lucha de cada día. No es algo fácil, no es algo que pretendamos decir, es cualquier cosa ahí, es lo más fácil del mundo. No, es verdad. Tenemos que entender que no es fácil, pero ya no somos pecadores, ahora somos santos que necesitamos cuidar nuestra vida. Somos santos que debemos permanecer santos. Tenemos que buscar esa santidad, estar alejados de la impureza, tanto en nuestra mente como en nuestras acciones físicas, en nuestro espíritu, que estemos totalmente alejados de toda mala práctica. Santiago 1, 5 al 8 dice esto: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así no piense que recibirá del Señor alguna cosa, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Qué gran verdad hay en esto. El doble ánimo, tenemos que luchar tanto contra eso también. En un día estar muy bien y al otro día ya no quiero nada de la iglesia, ya me voy, ya no aguanto nada, ya no aguanto a nadie, ya no aguanto a Dios, son puras mentiras, no cumple nada de lo que promete, no cumple mis oraciones. Luego ya andamos otra vez, no, sí, Dios, perdóname, es que traigo este problema, ahora sí ayúdame, y otra vez, no, puras tonterías. Eso no puede ser, eso no refleja una vida moral en el espíritu, sino que habla de una doble moral que nos quiere llevar a la perdición, porque al final quiere que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestro espíritu se desconecte de Dios y vivamos conforme a este mundo. Y esto solamente va a llevarnos a nuestra destrucción. Si nos quedamos en una infancia perpetua espiritual, compensaremos nuestras carencias espirituales con esfuerzos religiosos. Estamos llegando a otro punto donde tenemos que entender también que la vida espiritual, la vida del espíritu, es algo donde también tenemos que madurar. La madurez no es algo que solamente se da físicamente, no es algo que a través de los años solamente va llegando a nuestra vida, es algo que se busca. Si la inmadurez es algo que vemos en la vida de las personas muchas veces, hay veces que yo conozco gente que está en sus 20s y que es más maduro que una persona que tiene 40s, 50s. ¿Cuánto más en lo espiritual? La madurez espiritual es algo que tenemos que buscar. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se llega a eso? Buscando crecer, buscando la palabra, buscando cada día conocer más, no conformarnos con lo poco, con lo suficiente que podamos conocer de la Biblia. Hace un tiempo escuchaba un término que decía un pastor, decía, no te quedes en la canasta básica, en lo suficiente nada más. No, cada vez ir más, ir a más, ir a más, ir a más, saber más de Dios, saber más de su palabra, y eso nos va a ir haciendo cada vez más cercanos a Él. Cada día nos va a ayudar a que podamos renunciar, quitar esas malas acciones, esas malas prácticas, porque la madurez en lo espiritual nos ayuda a entender lo mal que nos hacen ciertas acciones, ciertas prácticas, ciertos hábitos, cierta cultura social, cierta cultura familiar. Tenemos que ir en contra de eso. Si no dejamos el doble ánimo, vamos a desarrollar solamente un pseudo-intelectualismo que no nos va a llevar a nada. Solamente una mente llena de información, una mente llena de cosas donde después no vamos a saber cómo ponerlas a la práctica. Vamos a tener deseos espirituales débiles e impulsos carnales fuertes. Caeremos en discusiones filosóficas sobre Dios, sobre su palabra. Yo me he encontrado con personas en mi vida que dicen amar a Dios, dicen ser cristianos, pero de un momento a otro empiezan a cuestionar esto cuando se empiezan a meter a otras cosas o cuando empezamos con este tipo de cosas de una doble moral. Pero ¿será que Dios es verdad que
que esto y que lo otro será verdad, que la fe será verdad, que la palabra, yo creo que más bien, y se empiezan a crear filosofías propias o empiezan a adoptar ciertas otras cuestiones. Tú y yo no podemos ser de esta forma si queremos vivir conforme a la voluntad del Señor. Hoy yo te invito a que hagamos un alto para reflexionar en qué áreas no estamos viviendo en pureza, en qué áreas no estamos viviendo una moralidad espiritual y permitir que el Espíritu Santo nos muestre el pecado que hay que abandonar y las actitudes pecaminosas como la codicia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la fornicación, que verdaderamente podamos permitir que Dios mire nuestro interior y que nosotros veamos a nuestro interior y realmente decir, sí, Dios, he luchado, estoy luchando con esto. ¿Sabes? Vale más un hijo de Dios que sabe arrepentirse que alguien religioso que va por la vida creyendo que hace todo bien y que al rato en su vida no reciba las bendiciones que Dios ha preparado. Yo creo que Dios hoy nos está hablando, nos está haciendo un llamado especial a que demos la vuelta a cualquier actitud, a cualquier hábito inmoral y que podamos volver al camino de Dios. Que podamos decirle, Dios, ayúdame, guíame, enséñame cuál es tu verdad y que tu verdad derrumbe todas las fortalezas en mi mente, derrumbe cualquier argumento, que derrumbe cualquier cosa que se haya metido a mi mente, a mi corazón, que no proviene de ti y que podamos vivir realmente encaminados a una vida en santidad y que podamos ser santos como tú eres santo. Te invito a que hagas esta declaración ahí donde estás y que puedas meditar en esto, sabiendo que hay propósito y hay esperanza para los hijos de Dios que decidimos vivir alejados del pecado. Te bendigo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Qué bueno que te quedaste, qué bueno que pudimos aprender juntos. Yo te animo a que más allá de oír, puedas poner en práctica estos principios de la palabra de Dios y te aseguro que vas a vivir una vida de éxito. Te bendigo, nos vemos pronto, que Dios te bendiga.